Bienvenidos a segmento de meditación IBEFI, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tener este segmento de meditación, llegar a todos ustedes a través de este medio. Y pues qué bendición, hermanos. Yo espero que ustedes sigan siendo bendecidos, ¿verdad?, en su vida espiritual, con los segmentos que cada día Dios nos permite tener. Ahora, hermanos, estamos en este día, martes 2 de junio de este año 2020. Ya hemos comenzado desde el día de ayer este nuevo mes, el mes de la mitad del año, y gracias sean dadas a Dios, a pesar de todas las circunstancias, gracias sean dadas a Dios. Ahora, hermanos, como sabemos, los martes son martes de mandamientos recíprocos. Y en este día vamos a ver un mandamiento recíproco que yo creo que es muy importante. También creo que nos ayuda, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, ¿verdad? Y que podemos echar mano de este mandamiento recíproco. Este lo encontramos en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2. Donde la palabra de Dios nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Claramente nos enseña este versículo de la palabra de Dios, este mandamiento recíproco tan importante de soportarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué es este mandamiento recíproco de soportarnos los unos a los otros? ¿Qué es? Es aprender a aceptar a los hermanos con las flaquezas y debilidades que pudieran tener. Voy a volver a repetir, es aceptar a los hermanos con las flaquezas y debilidades que ellos pudieran tener. Cuando estamos soportándonos unos a otros, estamos aceptando a los hermanos en sus flaquezas y en sus debilidades, que todos tenemos en alguna manera. Nos dice Romanos capítulo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Noten, hermanos, ¿verdad? Dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Por eso, ¿qué es soportarnos los unos a los otros? Es simple y sencillamente aprender a aceptar a los hermanos con sus flaquezas y debilidades. ¿Qué demuestra este mandamiento recíproco? ¿Qué demuestra? Demuestra cuál es nuestro nivel espiritual. Demuestra nuestro crecimiento y madurez espiritual. Hermanos, un creyente con madurez espiritual va a soportar, ¿verdad?, las actitudes o los comportamientos que pudieran tener otros creyentes. Nos dice igual el versículo número 1 de Romanos 15, dice, así que los que somos fuertes, no está hablando de un aspecto físico, sino de un aspecto espiritual. Los que somos fuertes espiritualmente debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, debemos nosotros, si somos maduros espiritualmente, debemos de tener la capacidad espiritual para soportar las flaquezas y las debilidades de los hermanos que posiblemente están batallando con ciertas actitudes. Entonces, demuestra entonces nuestro nivel espiritual. Cuando soportamos los unos a los otros, es como un termómetro que nos está marcando qué tan maduros nosotros somos espiritualmente hablando. ¿A qué nos ayuda este mandamiento recíproco de soportarnos los unos a los otros? Nos ayuda, queridos hermanos, a tener una mejor relación con los hermanos. Nos ayuda, ¿verdad?, a que podamos tener mejores relaciones de amistad, de cordialidad con toda la gente. Cuando soportamos
nos soportamos los unos a los otros, eso va a facilitar que tengamos una mejor comunión entre nosotros los hermanos. Los cristianos, queridos hermanos, no debemos odiar ni aborrecer a otros cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que fomentar el hecho de soportarnos. No debemos de aborrecernos, ni debemos de odiarnos, ¿verdad? Debemos de soportarnos. Nos dice allá Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, queridos hermanos, si nosotros, verdad, somos cristianos, no podemos aborrecer, no podemos odiar a nadie, no podemos aborrecer a otros hermanos. Entonces, nos ayuda este mandamiento de soportarnos los unos a los otros, nos ayuda a tener una mejor comunión, una mejor relación con los hermanos de la iglesia. Ahora, para cumplir con este mandamiento recíproco de soportarnos los unos a los otros, hermanos, se requiere que crezcamos en 4 cualidades cristianas. Nos dice el versículo, fíjense, ahí están 4 cualidades. En medio está el mandamiento recíproco, pero las 4 cualidades nos dice, la primera, con toda humildad. Número 1, humildad. Número 2, dice, y mansedumbre. Entonces, la segunda cualidad es mansedumbre. La tercera cualidad dice, soportados con paciencia. La tercera cualidad es paciencia. Y la cuarta cualidad cristiana que tenemos que nosotros madurar y crecer para poder cumplir con este mandamiento recíproco, dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, hay 4 cualidades en las cuales, si nosotros vamos a cumplir con este mandamiento recíproco, necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos madurar. Ahora, si un creyente no avanza en estas 4 cualidades, muy difícilmente puede cumplir con este mandamiento recíproco. Muy difícilmente va a poder soportar las flaquezas y las debilidades, las malas actitudes que pudiéramos tener algunos de nosotros los creyentes. Ahora, número 1, humildad, ¿verdad? Quiere decir no creernos más que otros. Todos vamos en un proceso de crecimiento. El que es humilde no se cree más que otros, no se cree mejor que otros, ¿verdad? Y entiende que otros van comenzando y todos vamos en un proceso de crecimiento, de maduración. Entonces, por eso es importante la humildad. Número 2, mansedumbre. Quiere decir tener control sobre la ira, ¿verdad? No te enojas con cualquier cosa. Eres una persona con mansedumbre. Has crecido en mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Permites que el Espíritu Santo tome control de tu vida, ¿verdad? De tus emociones y sobre todo no dejas que la ira domine o controle tu vida. Por eso es importante la mansedumbre. El que quiere cumplir con este mandamiento recíproco de soportarnos los unos a los otros, tiene que crecer en mansedumbre. Número 3, paciencia, ¿verdad? También nos ayuda a soportar contratiempos y dificultades. Nos ayuda la paciencia a no desesperarnos, hermanos. No desesperarnos, ¿verdad? Sino esperar que el Señor, así como ha obrado en nosotros, va a obrar en otros también. Así como el Señor ha hecho la obra en uno, también va a hacer la obra en otros. No te desesperes. El Señor puede hacer grandes cosas con quien menos te lo imaginas y lo puede usar grandemente. Y por último, en amor. Esta cualidad, hermanos, debemos de crecer, debemos de querer cada vez más y más crecer en amor. La Biblia dice en 1 Pedro 4:8, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el amor cubre multitud de pecados. En Proverbios dice, el amor cubre multitud de faltas. Así de que, queridos hermanos,
En vez de molestarnos y enojarnos con otros hermanos, tenemos que aprender a soportarnos, dice, en amor. Soportarnos los unos a los otros en amor. Y tenemos que crecer. Nosotros, los que nos decimos más espirituales, tenemos que seguir creciendo en humildad, en mansedumbre, en paciencia y sobre todo en amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Queridos hermanos, hay que cumplir con este mandamiento recíproco de soportarnos los unos a los otros. Es muy necesario, sobre todo en la comunión de la iglesia con los hermanos. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer estar aquí con ustedes en este día, en este segmento. Yo los espero mañana, miércoles, Dios mediante, miércoles de refrigerio espiritual. Mientras tanto, sigamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.